Hoy quiero empezar este podcast saludándote a ti y avisándote, diciéndote que va a ser la última vez que nos veamos en este formato. A ti digo, a ti que nos estás escuchando. No te vayas a pensar que estoy hablando con mi invitada, que ahora vamos a ello. Este es el último episodio de Una de Cada tal y como lo conoces a día de hoy, porque los proyectos nacen y evolucionan muchas veces de la mano de la persona que les da vida. Y este podcast ya ha sufrido algunas transformaciones. De hecho, si nos sigues desde el inicio, entenderás muy bien por qué lo digo. Y ha llegado el momento de hacer otro cambio que se adapte al momento vital que estoy viviendo ahora mismo. Así que nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones después de este episodio y volveremos con más ganas y con más energía que nunca, con un nuevo formato que quizá se parece, quizá no, quizá sea un poco más atrevido, quizá no, ya veremos. Pero seguiremos, porque si algo tengo claro es que el formato del podcast y el video podcast es mi formato. Así que aquí no se puede terminar la cosa. Así que dicho esto, es el momento de saludar a Yolanda. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Feliz de estar aquí. Qué bien, porque además sé que has encajado esto en tu agenda con algo de tiempo y el momento ha llegado. El momento ha llegado. Pero sobre todo porque, dices, tú has encajado esto en tu agenda, porque quieres hacerlo. Cuando tú quieres hacer algo, encuentras ese hueco, mueves lo que haya que mover, haces un puzzle, pero al final lo haces. Qué importante es poder abrir la agenda y escribir aquello que quieres en el sitio que crees que es mejor. Uh-huh. Muchas personas no pueden hacer esto. Bueno, muchas personas no quieren hacer esto. Porque cuando te ponen cualquier excusa de no, es que no puedo ir a este sitio, no puedo hacer lo otro, es porque no es su prioridad. Entonces no quieren hacerlo. Pueden existir obstáculos, bloqueos que no te permitan hacerlo. Pero entonces mira a ver por qué no quieres hacerlo, qué es lo que está ocurriendo ahí. Por lo que si quieres hacer algo, lo haces. A ver, así de entrada te diría, ok, te lo compro, pero luego la realidad que cada uno vive en las normas o jaulas que nos hemos metido tampoco son tan fáciles de cambiar. No, cuesta mucho. ¿En qué jaula viviste los 20 primeros años de tu vida? Bueno, los 20 primeros años de mi vida, las mujeres no pueden tener éxito. Las mujeres tienen que cuidar a su familia, cuidar a sus hijos. Está muy bien esto de la incorporación al mundo laboral. Y con 20 años, pues me divorcié, con un niño de 1 año ya. ¿Te divorciaste teniendo 20? Claro, ¿y cuándo te casaste? Con 18. Evidentemente, con el tiempo te das cuenta que te casas con 18 porque quieres salir de la vida que estás teniendo en casa, ¿no? Yo recuerdo, fíjate, además, el día de la boda, me casé en Madrid, en Raimundo Fernández Villaverde, vestida de blanco, iglesia, todo eso. Y como mi tía, la hermana de mi padre, me decía, Yolanda, ¿tú estás segura? Y yo decía, sí, pero mi cabeza me decía, si lo que quieres es salir de donde estás. A día de hoy te diría que es que yo creo que está en una constante huida en mi vida, ¿eh? Entonces, cuando con 20 años te das cuenta que estás con un hijo, que tienes que incorporarte al mundo laboral, cuando vienes de una familia donde es todo mucha exigencia, perfeccionismo, y tu padre es quien te niega un puesto de trabajo porque eres una mujer, pues el universo me dijo, tienes que empezar a trabajar en el automóvil, cuando los coches no tenían ni elevalunas eléctricos, cuando se vendía en los bares. Y ahí empezara, tengo que demostrarle al mundo que una mujer es capaz de hacerlo. Durante muchos años estuve en el automóvil. Luego pasé por varias empresas financieras, pero eso fue después de los 20 años. Es decir, los primeros 20 años te lo resumiría ahí. Claro, yo he dicho primeros 20 y luego he pensado, bueno, quizá es demasiado poco, ¿no?, para meternos en el barro que uno empieza a experimentar cosas en su vida, pero con esta historia, bueno, esos 20 me parecían maravillosos. Entonces, digamos que empezaste a hacer cosas para llevarle la contraria a tu padre. Totalmente. Si él decía A, yo tenía que decir B. Era continuamente una lucha de poderes. Pero tenías esa lucha con tu padre, pero luego la lucha con el puesto que tú ocupabas en la realidad, que ya bastante también de lucha era, ¿no? Sí, porque además, cuando yo pienso ahora en esa época, y no hace mucho que yo he cambiado esta forma de pensar, intentaba salvar al entorno más familiar, es decir, salvar a mi madre, a mi hermana, y te dabas cuenta que quieres estar ahí para solucionar problemas que puede haber, como en cualquier familia,
pero enfrentándome a él. Es decir, si él decía a una cosa A, yo tenía que decir a esa cosa B. Y te das cuenta que empiezas a utilizar o a ponerte en un lugar que no te corresponde, porque un hijo es un hijo siempre. No puedes asumir el rol de padre o el rol de madre. Y intentar entrar en la pareja para salvar a uno o salvar a otro. Y eso ha sido un error de por vida. Entonces, entender en qué lugar tienes que quedarte tú y aceptar, bueno, es la familia con la que estás y con la que te ha tocado vivir, y te ha tocado vivir por algo. Entonces tienes que decir, vale, estoy aquí, y respetarlo, pero eso cuesta mucho. Y cuando has tenido un carácter como el mío de, bueno, es que esto yo lo consigo porque lo tengo que conseguir y porque no voy a consentir, no muestras tampoco ni tus problemas ni tus emociones, sobre todo. Entonces, yo no contaba en casa si me encontraba triste o alegre o qué problemas podía tener en el cole, porque bastantes problemas había en casa. Y cuando hacías mención de me pasa esto, era, hay bastantes cosas en casa como para hablar de ello. Claro, es que eso ya invalida por completo el hecho de que Sí. tú puedas sentir y encima que te tengas que autogestionar tú con todo esto, ¿no? Luego, claro, o tienes la capacidad de hacerlo diferente porque sientes que lo tienes que hacer diferente y te da igual lo que pueda suceder, o vas a seguir actuando de la misma manera con los tuyos después. Es que sigues actuando de la misma manera. Porque yo soy consciente de esto hace 10 años, puede ser, incluso algo menos. Entonces ves que siempre haces lo mismo, repites el mismo patrón con tus parejas, con tus amigos. Recuerdo una amiga que me decía, tienes una entrada muy buena, pero tienes una salida bastante negativa. Y es verdad, ¿por qué? Porque las cosas cuando no eran como a mí me gustaba, no funcionaba. Yo recuerdo que... Me siento súper identificada con sí, esa ¿no? expresión, ¿eh? Pues es que del pasado ya, pero sí. Es muy cierto. Yo recuerdo una vez que fui a comer a casa de una compañera del cole, era muy pequeña, podría tener 12 años, y había lentejas en su casa. Entonces, cuando la madre nos puso las lentejas y Cristina, ella dijo que no quería lentejas, la madre dijo, pues ya sabes lo que son las lentejas, o te lo comes, o las comes o las dejas, ¿no? Y mi respuesta fue, no, a mí me dicen que las lentejas es o te las comes o te las tragas. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo estaba escuchando de pequeña? Yo sí he llegado a decirle a mi hijo, es que esto es lo que hay y te lo tienes que comer. Sin más, ¿por qué? Porque lo digo yo. Esto no es para ti, tú no preguntes, no dar, joder, de verdad la posibilidad de que se muestren como son, de que te digan en qué situación están, a nivel anímico, ¿no? Entonces, cuando estás ocultando tus sentimientos de por vida, que es lo que yo he hecho yo, te conviertes en una coraza que no entra nadie. No permites que nadie toque en la herida y si alguien toca, te entra la vulnerabilidad y como no la aceptas, rechazas. Y tú sales de vivir en casa de tus padres con esto que nos acabas de contar y te metes en una relación con un matrimonio, con un hijo muy pequeñito y ahí ¿cómo empieza la cosa? Bueno, cuando yo me caso con el padre de mi hijo, dura la relación pocos años de matrimonio, 2 años, me divorcio y luego años después conozco a quien es mi expareja a día de hoy, en la que hemos estado casi 20 años juntos. Y llega un momento en el que te das cuenta que todo lo que has estado haciendo... Mira, hay algo curioso. A mí me encantaba cocinar. Y digo, me encantaba cocinar. Y organizaba comidas para todos en casa. Cuando yo me divorcio, dejo de comer. Si tanto me gustaba cocinar, habría cocinado. No, dejo de comer. Pero descubro, claro, esto es un autoconocimiento importante, que lo que me gustaba era agradar a los demás a través de la comida. Entonces, cuando no tenía a quién agradar, no cocinaba. Por lo tanto, imagínate qué nivel de autocuidado tenía. Ninguno. Era siempre dar a los demás, hacer a los demás. Que los demás estuvieran bien, aunque yo no estuviera bien. Pero de forma inconsciente, porque es lo que había estado haciendo siempre. Y a día de hoy me sigue costando, cuando llego a esos entornos en los que me he criado, a ser vulnerable y decirles cómo me siento. Porque realmente no sirve de nada. Ellos no han evolucionado en esa manera a nivel mental, no quieren salir de esa situación y no puedes pretender a nadie que salga de esa situación cuando ya tienen... Estoy de acuerdo con lo que dices, pero no estoy de acuerdo con lo primero que has dicho. A ver. Que es, dices, no sirve para nada. Básicamente creo que sí sirve para algo y es que te sirve a ti. Sí, no sirve de nada para ellos, porque claro, sigo pensando porque no en los los vamos demás. a cambiar. Pero si ellos te escuchan a ti hablando de una determinada manera y de una serie de temas, quizá no lo van a entender, pero tú ya les estás enseñando
que para ti eso es importante y lo toleren o no, les guste o no, es como que al final es responsabilidad nuestra en hacer saber a los que tenemos alrededor de qué es lo importante para ti. A mí me ha pasado muchas veces que para que el otro no se sintiera mal, calladito, ¿no? Ujú. Y es como, bueno, voy a encontrar la mejor forma en la que yo me sienta cómoda de decirte, oye, mira, esto para mí es importante. De hecho, esta mañana me ha pasado algo con mi suegra. Ayer hicimos un juego con mi hijo, porque es verdad que ella quiere cuidar tanto que a veces se hace pesada. Y ella llega a un punto que ya lo dice, ¿no? Pero mi hijo empieza a enfadarse con ella. Entonces, claro, yo lo veo enfadarse y contestarle mal. Y primero le puse como el límite de así no se contesta, pero luego pensé, no, ya está bien que le salga esto, lo que vamos a hacer es detectar de dónde viene para que se dé cuenta de la situación que es, ¿no? Y ver de qué manera podemos hacerlo. Y ayer hicimos un juego de estos que son como para romper el hielo, reírse un poco de la situación y que cada uno entienda qué está pasando, ¿no? Y esta mañana llego a casa de mi suegra a dejar al niño y me la encuentro con un plato con queso fresco, que lo puede empezar a comer mi hijo, pero yo le dije, hasta que no se lo dé yo y no te avise, tú no le des eso, ¿no? Y esta mañana me encuentro No me el quites plato ese con el momento, queso. madre. No más que nada porque, yo qué sé, si tiene cualquier alergia o cualquier cosa ya lo probaremos y cuando sea que sí, ya te avisaré para que tú se lo puedas dar. Es tan sencillo como esto. Pues claro, esta mañana me he encontrado el plato con el queso ya puesto. Y yo, pero vamos a ver, ni al queso nos podemos esperar. Pero bueno, quizá la manera me ha salido un poco así, pero por otro lado ¿y cómo me hubiera ido yo si me hubiera callado? Que no era momento de poner el queso. Hay que encontrar maneras que no sean incendiarias, ¿no? Ujú. Pero que es importante que los demás se den cuenta de cómo nos sentimos, cómo pensamos. Sí, pero sigue existiendo esa parte en concreto con este área de la familia, el no querer transmitir por no querer preocupar, porque no es entendible el cambio. O sea, piensa que cuando yo paso ese matrimonio de casi 20 años y yo planteo a mi entorno más cercano que me quiero divorciar, es que estoy loca. Porque tienes una vida ideal, porque haces una pareja muy bonita, porque no te falta de nada, porque vives en el tener y eso es lo guay. Y cuando dices, ya, pero es que no soy feliz, o sea, no me siento yo bien, es como que no, ahora no estoy aquí. Quizá porque ya no puedo brindar esa ayuda que antes se demandaba. Y entonces me siento aislada y es como de, como me siento aislada, tengo que salir de aquí. Bueno, pues bendita la hora en la que se tomó esa decisión, porque me ha servido para conocerme. Una vez que me he conocido, me ha servido para aceptarme y para ir rectificando hacia dónde quiero ir y sobre todo el entender el porqué de las cosas y no tener rencor. Mirar a las personas con, bueno, es que ellos lo aceptan así. Pero la primera respuesta que tuve por parte de mi entorno más cercano era que ellos tampoco eran felices y que no por eso se divorciaban. Claro, eso ya no es de tus padres, sino es de tu entorno. Sí. Que digamos que hay un salto generacional en el que de un sitio te lo puedes esperar, pero del otro es como... Sí. Claro, ¿cómo encajas tú? Que a lo mejor tus amigas, ¿no? Me invento, te digan, ya Yolanda, pero yo tampoco soy feliz y aquí estoy. Pues la respuesta fue clara, Ana, es tu decisión. ¿Tú quieres seguir siendo infeliz? Porque yo no quiero seguir siendo infeliz. O sea, creo que tiene que haber algo. Yo voy a cumplir 55 en el mes de julio. Y era de, por Dios, o sea, es que cada día que pasa es un día menos que tengo. Si he vivido 50 años siempre pensando en los demás, siendo muy exigente con ellos, conmigo misma, joder, se puede vivir de otra manera y se puede ser feliz y estar tranquila. Entonces era, no, todos los días como si yo fuera, vamos, mi mejor invitado. Quererte más, ando ahí en lucha todavía en algunos hábitos que hay que quitar, pero no perder tiempo, porque voy en cuesta abajo. ¿Qué es para ti el tiempo? Ahora mismo el bien más valioso. El otro día escuché una entrevista donde decían que el tiempo no existía. Yo creo que sí existe el tiempo. Sí existe el tiempo porque... O sea, decía algo así como, el tiempo es el invento más absurdo que se ha creado porque realmente el tiempo no indica nada. Bueno, el tiempo indica el día y la noche, el tiempo indica cómo hemos evolucionado. Yo miro atrás y digo, es que no conozco a la Yolanda de hace unos años, 5 años atrás, pero es que si me voy a 10 años atrás, muchísimo menos. Entonces, claro, pero el tiempo existe, el tema es cómo lo gestionas. el intervalo de un año a un año, ¿lo podrías medir con lo mismo? O sea, No. la cosa es, ¿qué ha pasado en ese tiempo, no? ¿Cómo lo has aprovechado?
O sea, para mí el tiempo es cómo lo has aprovechado. Y aprovecharlo no es cuántas cosas he hecho en este año. A lo mejor aprovecharlo es me he tomado un año sabático. Y seguro que es Y no he hecho nada. maravilloso. Claro. Si es lo que te tocaba, ostras. Claro. Entonces, sí existe el tiempo. Desde luego existe el tiempo. Estoy convencida de que sí existe el tiempo. Ayer dormí de 9 a 11 de la mañana. Tú sabes lo feliz que fui. Yo en ese momento lo necesitaba tanto. Es como cuando estás en, depende qué momentos vitales, de cuidar mucho, ¿no? Uf, es difícil no olvidarte de que tú existes y que lo primero y lo principal es que tú puedas estar bien. Eres tú. ¿Qué rutinas de autocuidado empezaste a implementar cuando surgieron estas turbulencias en tu vida? Mira, algo muy curioso fue yo, durante toda la vida, mi momento sabático era, yo me iba 2 veces por semana a hacerme algún tratamiento facial o corporal, a un centro de estética. Siempre era hacia los demás y descubro cómo. Yo llevo viviendo en Calpe desde el mes de octubre y a finales de marzo o así dije, uy, voy a hacer un tratamiento. Y me hice un tratamiento de maderoterapia. El día que yo salgo de ese primer tratamiento, en la calle digo, es la primera vez que me he hecho un tratamiento por mí y para mí. Porque me apetece, no porque me digan, tienes la tripa mal, a ver ese culo, llega el verano, ponte en orden, que es lo que se escucha o lo que yo escuchaba, ¿no? En los últimos años. Y es como, jolín, es que ahora me cuido. Porque no me hago un tratamiento para que vean si estás mejor o peor, sino lo haces por ti, porque te apetece, ¿no? ¿Qué más autocuidados? Pues he empezado a marcarme más tiempos de parada, de pensar qué es lo que quiero hacer. Autocuidados, ahora cuido mucho las personas con las que hablo. Temazo, ¿eh? Sí, las personas de las que te rodeas, porque sobre todo cuando pasas por muchos cambios personales, eres más vulnerable y ciertos comentarios o ciertas cosas de la gente te llevan hacia donde tú no quieres ir y te vas a dar cuenta que ese no es el camino correcto. Entonces, cuidar muy mucho con quién hablas, con quién no hablas. Yo tengo una amiga que cada vez que hablo con ella me dice, ¿estás en la queja? Entonces, ahora cada vez que voy a decir algo digo, ¿estoy en la queja? O no estoy en la queja, ¿no? Pero sí rodearte de otro tipo de personas que te aportan. Y hay muchas frases típicas, las de sé tu mejor versión, rodéate de quien te suma, no quien te resta. Vale, pero todo eso, de verdad, plantéatelo. Voy a ver a esta persona de verdad me aporta algo? ¿O se la aportas tú a ella, que también es bueno, ¿no? Hay mucha frase típica, ser tu mejor versión. Yo cuando escuchaba eso decía, ¿qué es ser mi mejor versión? ¿Cuál es? Sí, de momento, en esa época ni siquiera me conocía. Entonces, ¿qué versión era? ¿La ayudadora, entregada al mundo? Y todo eso no se baja a tierra. ¿De qué es? Vive desde tu esencia. Y tú ahí buscando, ¿no? Yo ese tipo de cosas que decía, claro, es que piensa que cuando yo empiezo con el negocio online, a los años surge la ruptura a nivel personal, familiar. Yo veía lo de meditar. Yo no medito todos los días y además hago meditación en movimiento que me gusta mucho, que es salir a andar o salir a correr o pasear con mis chuchis. No paro, pero yo decía, no lo entiendo, no puedo, claro. Tantos años en multinacional, muy, muy pendiente de objetivos, de resultados, de ego, de tengo que estar aquí. Estaba totalmente desconectada de esto. Encontrar el disfrutar más del presente, del rato que estás haciendo. Yo cuando me dicen, ¿qué es lo que más te gusta hacer o ahora qué estarías haciendo? Pues si estoy haciendo algo es porque eso es lo que quiero hacer en ese momento. Me podía ocurrir que te llamaban por teléfono y estabas haciendo no sé qué y era de, ay, no la puedo coger. O sí que atiendo el teléfono, es que voy fatal porque tengo que hacer esto. Ahora no. Decido si cojo el teléfono o no. Y si cojo el teléfono, disfruto esa conversación. Da igual lo que no haya hecho hoy. Me agobiaba mucho, no era nada tecnológica. O sea, mis redes sociales se llamaban Comino, el nombre de mi perro, y una Y. Yo no salía en redes sociales. Y se podía al principio el feed, donde hay fotos reales, ¿no? De mis hijos, de los perros, pero yo no salía nunca en redes sociales. Yo estaba en esa época ya en una empresa en la que tenía que vigilar algo que me encantaba, vigilar y controlar, para que nadie se anunciara en redes sociales. O sea, tú vigilabas a la gente de tu a que las empresa comerciales no se anunciaran en redes sociales. Entonces fue una contradicción. Tengo que mostrarme ahora yo, ¿no? Y salir en redes sociales. Bueno, pues cuando te das cuenta que
esa parte de control no es la que tú necesitas, ¿qué ocurre? ¿O qué me ocurrió a mí? Tengo que hacer una llamada o quiero disfrutar de una llamada con una persona, pero no soy tecnológica, tengo que subir las cosas a las redes sociales, no sé hacerlo, hay que publicar todos los días, porque hay quien te dice que 5 días, hay no, quien te dice que 3, no, es mejor que subas 4 al día, que el feed cambie rápido, me volvía loca. No pasa nada porque no publiques un día, en absoluto. Yo hay días que no hago historias, hay días que sí hago historias, pero porque al final intentamos tener un negocio como nos han dicho que hay que tenerlo. Y yo lo que he intentado y creo que voy consiguiendo es que el negocio se adapte a mí, a mi estilo de vida, a lo que yo quiero tener, a lo que yo quiero conseguir, a cómo quiero disfrutar ese tiempo que sí existe y que me queda, ¿no? Eso es lo que no me gusta de la palabra marketing, que la he escuchado tantos años asociada a métricas y a números y a cosas impersonales, que cuando escucho marketing me es como, prefiero hablar de comunicación, que en realidad más o menos es Sí, lo mismo, a ver, ¿no? es Pero cierto que necesitas métricas y datos para saber cómo va el negocio. Claro, pero no va de eso. No. Va de cómo aprovechas tu tiempo y con ese tiempo que tú quieres dedicar a comunicarte con los demás, ¿qué vas a hacer? Efectivamente. Y no veo para nada eso como encorsetado, no, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así. No. Es que no funciona, si No. no te nace y no lo puedes sostener bien, ¿qué sentido va a tener? Cuando yo en octubre decidí venirme a vivir a Altea, era porque quería vivir enfrente del mar, pasear con mis perritos, estar tranquila. Y me di cuenta que estaba desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche trabajando, sacando a los perros, que es que iba por la calle en plan de corre, venga, haz pipí, que tengo que volver. Y dije, esto no es lo que yo quiero. Y tenía un freno que me había impuesto yo sola, que era, si paso las sesiones a por la mañana, la gente no va a querer. Y un día dije, bueno, pues si no quieren, no quieren. Pero si yo paso las sesiones a por la mañana, tengo las tardes más libres. Lo hice así, pasé las sesiones a por las mañanas, ningún problema. Era una creencia mía, las tardes más libres. Claro, ¿qué me ha ocurrido ahora, Ana? ¡Ay! Que a mí me encantan las mañanas en la playa, las mañanas para salir a pasear, las mañanas para hacer cosas. Y las tardes, no tanto. Pues ahora lo he vuelto a cambiar. Entonces ahora van a ser las sesiones por las tardes, porque así disfruto yo las mañanas. Poder hacer, que si decido entre que hago moto de agua para del sub, poder hacer cosas que me apetece conocer. Y entonces por las tardes tendremos las sesiones. Y no ocurre nada porque alguien llegue y diga, no me viene bien por las tardes. Terminando los procesos de cada programa, ¿no? Pero al final, si no les viene bien, es porque no tienen que hacerlo, no tienen que estar ahí. Entonces, adapta el negocio a ti, como tú quieres ser, que sea el negocio, no como te impongan los demás. En esa primera etapa en el mundo laboral, dentro de la parte del automóvil, tú trabajabas en temas de ventas, de comunicación. Yo empecé en el mundo de contabilidad. Ah, mira. Entonces, separada con un niño de 1 año, te hablo de pesetas. Entonces se trabajaba en pesetas. Y yo estaba ganando unas 90.000 pesetas. ¿Sabes que no te sé decir ahora? O sea, yo viví en pesetas un tiempo, pero no sé ubicar. ¿Cuánto es eso? Multiplicamos por 166,386. Lo tengo tatuado aquí como las matrículas de toda mi familia, los coches que yo he tenido, soy de numeritos. ¿Qué ocurre? Yo veía las nóminas de los comerciales y decía, madre mía, con este dinero yo puedo hacer muchísimas más cosas para mi hijo. Primero, no tener que andar siempre pidiendo que lo cuidaran. Entonces me dijeron, vale, aprende a vender. Entonces empecé a vender mirando cómo lo hacían y trabajando esa venta agresiva, que era o lo coges o lo coges como o las lo dejas. lentejas, ¿no? Igual o que te las las lentejas. Comes, o Sí. te las comes. Y eran unos cierres de venta donde decías, ¿cómo lo vas a pagar? ¿Al contado o financiado? Estabas ya dando por hecho. Entonces había mucha manipulación en esa venta. Se vendía de otra manera porque cuando una persona venía a un concesionario a ver el coche, el cliente no tenía ni idea, no existía internet. O sea, el primer teléfono móvil que tenía yo fue de esos, como los bolsos que llevamos ahora a una fiesta, Sí, igual, sí, así era el teléfono, no podías llevar bolso. Entonces, la gente venía y no sabía que tenía el coche. Cuando yo empecé a vender en el automóvil no existía el elevalunas eléctrico. Imagínate la fiesta cuando salieron los elevalunas eléctricos. Te tirabas 10 horas hablando de las características, que es lo que menos se habla ahora, ¿no? Y hoy en día, incluso yo sigo siendo consumidora de vehículos, cuando voy a comprar un coche, yo ya sé incluso más que el comercial, porque hemos mirado 1000 ejemplos. Claro. Y hubo un anuncio de BMW
donde salía solamente una mano por la ventana, ¿te acuerdas? Que decía, ¿te Famosísimo. gusta conducir? Que ganó premios, además, en marketing. Porque nos llevaba a la nueva forma de vender. Y es, PNL, ¿dónde quieres que llegue esa persona? ¿Qué es lo que esa persona va a disfrutar con ese coche? Me gusta mucho la venta porque cuando utilizas la venta, como yo ahora, porque es el medio para que una persona consiga un cambio en su vida, es alucinante. Y antes lo hacías igual, pero el objetivo no era, si esta persona se compra ese coche, pues va a ser más feliz, o va a poder llevar a toda la familia en el coche, o van a poder hacer ese viaje a la playa, ¿no? No, lo hacías pensando primero en qué comisión es la que tú te llevabas. Y hablando de esto, además, me hace gracia que el otro día comentaba con Sandra, una persona que está en mi equipo como experta, y le decía, he visto una publicidad de una persona que se dedica a la venta y que decía, he vendido 3 millones de euros. Ha sido closer de ventas de muchos programas, y yo decía, uy, si tuviera que sumar yo la cantidad de dinero que he vendido, imagínate, más de 30 años. Y eso fue un shock. Cuando tú vendes un coche que vale 15.000 euros, 20.000 euros, que tenía una calculadora donde continuamente multiplicaba porque no entendía, a nivel racional no entendía cuánto eran 6.000 euros. O sea, mi concepto era... O sea, tú tenías que pasar de euros a pesetas, Sí, ¿no? sí, Durante pero el un cliente tiempo. también necesitaba. Claro. Si no, no sabíamos lo que entendíamos, lo que estábamos pagando, ¿no? Cuando tú vendes un coche de ese importe y en cambio luego vendes un programa o una serie de programas, un grupal, donde facturas lo mismo, ay, amiga, que tu cerebro sea capaz de entender que ese no es el dinero que va al concesionario, cuando he vendido otras cosas, y a ti te queda una parte de comisión, sino ese dinero es el que tú has facturado. ¿Cómo estás preparado mentalmente a hacerlo? Entonces, el camino que yo he llevado como emprendedora ha sido a mí me despidieron con 48 años de la multinacional. Había mucho ego ahí, mucha exigencia hacia los demás. Y lo curioso es que además yo llegué a la central pensando que me iban a cambiar de delegación otra vez, para volver a elevar los resultados de esa delegación, y la sorpresa fue, estás despedida. O sea, porque pasaste de salvarles el culo en allá donde les hacía falta, que te Sí. dijeron, venga, mañana no hace falta que vuelvas. Sí, así fue, directamente, actuar, esa es la forma de proceder, no, fuera, se acabó, ya mañana no vienes. Ese fue un cambio brutal en mi vida, porque se empezó a derrumbar todo. Lo que yo empecé a escuchar, parte de pareja, hijos, todo el mundo era, no te preocupes, si vas a encontrar otro trabajo. Y yo decía, no. O sea, he dejado mi vida por esta gente. ¿Cómo no me iban a despedir? Si me levantaba por las mañanas y me metía en la ducha, Ana, y decía, no puedo más, yo no puedo seguir con 400 comerciales. Cuando no le pasa una cosa, a uno le pasa a otro. Yo les decía a mis hijos venir a casa a cenar y me decían, ¿para qué? Si estás con 2 teléfonos móviles, contestando mensajes, mandando WhatsApp, motivando. No era vida. Y al final te das cuenta que eres un número más. Y dije, esto yo no es lo que quiero hacer. O sea, quiero disponer de mi tiempo, porque no había llegado a los 50. Voy a pasar ese rango de vida y quiero disfrutar de mi tiempo. Entonces no va en tener más dinero, no va en tener más tiempo, va en disfrutar de lo que tienes. Dicen, no, consigue la libertad financiera. No es libertad financiera. No, es tranquilidad financiera. Y habrá quien esté, cuando veo muchos me compra un Lambo, he invertido en un Lambo, el otro día un compañero, los 285.000 primeros para un Lambo. Yo digo, ¿cómo? 30 años, ¿realmente eso es lo que tú quieres? Cuando tú puedes decir, vale, con este golpe de suerte, que no deja de ser un golpe de suerte, puedo tener un mejor futuro el día de mañana. Porque, y en esto soy muy pesado y me repito mucho, la vida no va de tener, es que no va de eso. Pero, ¿cómo cambias esa mentalidad en la que vives tantos años pensando en cuál es la comisión que tú te llevas de esta venta, ¿no? Primer pensamiento que tengo. ¿A realmente te chutan? Cuando... Con 50 años, siendo mujer, viniendo de un sector como este, ¿por dónde empiezas? Pues empiezo ¿Qué es lo porque que haces? tengo claro que no quiero que nadie más disponga de mi tiempo ni de mi dinero. No, o sea, el tiempo es mío, llega un momento de inflexión donde dices, la vida no va de esto, empiezas a darte cuenta que tu entorno está funcionando así, empiezas a decirles que no quieres esa vida, que quieres ayudar a otras personas que se encuentran en mi situación. Es que, ¿tú sabes cuántas mujeres cerca de 50 años acaban su vida
en cuanto a la fase de me han despedido, me he divorciado, me he quedado viuda, mis hijos se van de casa, ¿qué hacen? Es que hay una parte de identidad que se va a la mierda para siempre, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces dices, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy? El otro día comentaba con una compañera, dice, ¿dónde vas a vivir? Digo, no lo sé, ahora estoy aquí, pero no sé dónde. Oye, qué difícil es cuando tienes la libertad de trabajar desde donde tú quieras, elegir dónde vas a vivir. Porque no tienes nada que te agarre, un puesto de trabajo que entras en esa oficina de tal a tal hora. No, tienes la posibilidad de decir, trabajo desde donde quiero. O sea, yo he venido ahora 3 días aquí a Barcelona a verte a ti y esta tarde trabajo. ¿Con qué? Con mi ordenador desde el hotel. Eso no te agarra a ningún sitio. Entonces, cuando mi entorno empiezan con, ¿cómo? ¿Montar un negocio? Pero tú estás tonta. Si para los años que te quedan, sigue cotizando a la Seguridad Social, ¿no? Si un autónomo también cotiza a la Seguridad Social. Encontrarás una empresa, Yolanda, seguro. Yo era, no, es que no voy a seguir con el horario. Yo ahora decido si trabajo desde aquí o desde casa. Decido si paro y hago un parón de 3 días o me voy a otro sitio a trabajar. Decides dónde vives, dónde te relacionas, a qué hora paras. Por lo que te decía, trabajo por las mañanas o trabajo por las tardes. ¿A qué hora quiero pasear a mis perritos, no? Eso lo tengo en mi agenda. Muy bien. Eso lo tengo en mi agenda porque aquí era de no tengo tiempo. Entonces cualquier persona puede agendar, pero eso está bloqueado. Mi paseo con ellos es brutal. Entonces cuando te empiezas a dar cuenta que tu entorno es no, porque tienes que. ¿Cómo que tienes que? ¿Qué manía tenemos en dar consejos con tienes que hacer? No. Yo he hecho esto bajo mi experiencia, me ha ido de esta manera, pero yo no soy nadie, además, aunque mentorice a mujeres, yo no soy nadie para decirle lo que tienen que hacer. Ellas deciden qué hacer. Yo te puedo hablar de mi experiencia y lo que yo he hecho y qué resultados he tenido haciendo una cosa o haciendo otra, pero no soy nadie para decirte tienes que. Y yo era la madre de tienes que. Y la pareja de tienes que. Y la hija de tienes que. Si te vieran ahora por un agujerito con tus mentorizadas, ¿verdad? No me conocen. O sea, no me conocen. Piensan que he entrado en alguna secta, que de repente empiezas a pensar de otra manera, que meditas. Me sorprendió el otro día porque, mira, he empezado a ir a clases de bachata. Porque era de, necesito hacer algo. Y a mí me encanta bailar, aunque no sea lo que yo transmita en redes sociales. Mi hija baila bachata. Y entonces ella me dice, digo, mira, clases de yoga, bachata. Dice, ay, yo también he empezado a ir a clases de yoga. Digo, vaya, bien, al final algo ha llegado, ¿no? Algún mensaje hay ahí de tengo que conocerme más, tengo que ir entendiendo por qué pasan cosas. Entonces, la negativa de todo mi entorno a busca un trabajo, Yolanda, te van a contratar en otra multinacional. Como he sido siempre de, si dicen A, yo digo B, recuerda lo de mi padre, pues fue de, no, voy a seguir por aquí, a ver qué es lo que hay por aquí. Y me di cuenta que el tener no era lo que yo quería y que vivía en una casa de cristal, como decía mi ex, no te falta de nada, ¿de qué te quejas? Esa frase la he oído tanto que, qué recuerdos. Cuando, joder, qué duro. Pues mira, cuando fue el incendio... Perdón. Bebe agua tranquila. Mira, cuando el incendio que hubo en Altea, yo decía, llevaba un tiempo diciendo, tengo un montón de joyas, de cuadros, de cosas de valor, que no es más que un lastre, porque llevas un montón de cosas, ¿no? No sé qué hacer con ello. Y me decían, pues mira, si quieres te pongo en contacto con un joyero que te une las piezas y... Sí, me hago un anillo de así inmenso, con ¿no? El anillo. Claro. Decía, no, es que no va conmigo. El día del incendio que hubo, la noche de Reyes de este año, en el 24, y tuvimos que salir corriendo. Claro, lo primero es salvar. Claro, ¿cuánto dinero tendrías en joyas, por ejemplo? ¿Qué calculas, más o menos? No tengo ni idea, es un riesgo. Mi vivienda es pública. La gente sabe dónde se celebra. ¿Pero lo tienes todavía? Experience. No le digas. No hay cosas allí, hay cosas guardadas. Pensaba que ya no lo tenías. No, era cosas... para tener un... era un importe importante, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Sobre todo, fíjate, han sido muchos años, 20 años, donde el anillo de aniversario, el anillo del no sé qué, el regalo del no sé cuántas, yo incluso le decía, la única medida que tienes es la de un anillo, o sea, no necesito prolongarme el dedo para poner este anillo, ¿no? Bueno, estaba enfadada con todo eso y de hecho en las redes sociales se ve que no existía
la Yolanda de ahora de ponerse otra vez joyas. No, estaba enfadada con esa Yolanda. O sea, lo que yo tenía era un enfado brutal conmigo, porque las cosas no habían salido como yo quería. Pues esa noche en el incendio, claro, lo primero es sálvate tú. Y fue los chuchis, al coche, el ordenador y nos vamos. ¿Cogiste el Ya ordenador? está. Sí, cogí Porque el yo tengo ordenador. dudas ahí, ¿eh? No, cogí el ordenador porque, fíjate, Irene Emilián me dijo por teléfono cuando me llamó, ellos estaban también allí y les agradezco mucho esa noche a ellos. Yolanda, chuchis, comida de ellos, ordenador y dinero. Eso era lo que yo tenía que coger porque colapsé de repente el fuego, ¿no? Cuando estábamos en otra playa que veíamos de lejos cómo salía el humo y los hidroaviones pasaban, recuerdo que hablábamos ella y yo, bueno, se habrán quemado las joyas. Era como de, me he quitado un problema porque no sabía cómo gestionar eso. Y fue curioso que al volver, no me digas por qué, empecé a ver ropa que tenía en el armario, que no me ponía, ropa con la que me han entregado premios, las joyas, y de repente empecé a conectar con todo. De hecho, el vestido que llevé a Premios Brandea tiene 15 años. ¿Y lo rescataste? Y dije, ahora sí entiendo lo de eres otra versión. Ahora sí entiendo lo de ser la Yolanda en su esencia. Pero es curioso porque el móvil que te recuerda todo y que nos escucha continuamente, ese día me dice fotos de un recuerdo. Y sale la fotografía de ese vestido para esa boda a la que fui con mi ex marido, que llevo hasta el mismo reloj. Digo, bueno, es que es curioso. Y es volver a poder ponerte joyas, volver a poder ponerte ropa, que en ese momento cuando yo me la ponía era otra Yolanda. Era la exigente, la del tienes que... Y ahora la disfrutas porque he conectado otra vez con ese lado femenino que yo no tenía porque siempre estaba en guerra con las mujeres tienen que conseguir todo, ¿no? Entonces, cuando ves que el tener es lo que no te ayuda, conectas con lo que tú tienes, pero desde el ser, desde el disfrutar, no ese alarde, ese ego. Yo cuando miro atrás y veo esas épocas en las que esa parte de rabia, ¿no?, de la que hablábamos, de la hiperexigencia y demás, y no me siento cómoda, intento pensar en una etiqueta que me ayuda a ser la persona que soy hoy, ¿no? Y pienso, mira, tío, si en ese momento no hubiera pasado por ahí, hoy me faltaría esto. Sí. Son como herramientas que hemos ido trabajando, ¿no? Y que, bueno, no quiero decir con esto que todas las desgracias sean bienvenidas, ¿no? Pero No. todo en esta vida nos trae un aprendizaje diferente, ¿no? Y es, ¿qué quiero rescatar yo de aquí para ser la persona en la que me estoy convirtiendo constantemente, ¿no? Porque no paramos de evolucionar. No. Hoy estamos teniendo esta conversación y dentro de, ¿qué has dicho? 55, pues a los 60 volverás a hacer revisión y a decir, hostia, mira la de cosas, ¿no? Sí, y habrá cosas que hemos comentado aquí que en ese momento ya las vemos de otra manera, ¿no? Exacto. Sí, porque te das cuenta que, a ver, todo lo que traemos de atrás, en gran parte nos ayuda. O sea, está ahí por algo. O porque es el sitio por el que tú tienes que estar y con el que te sientes cómoda, o porque precisamente es lo que no quieres, ¿no? Y es algo que yo veo con mucha frecuencia, y aquí te abro un melón, en redes sociales, la poca coherencia que hay a veces. Con lo que se dice, con lo que se hace, con lo que se cuenta, qué hay de real y qué no hay de real. Pero eso es como una tienda. Sí. Está el escaparate, que es lo que atrae a la gente a que entren a tu tienda, donde van a encontrar cosas que pueden comprar, y luego está la trastienda. Que muchas veces, mira, a mí me gusta ir a casa de la gente, y te lo digo por si vengo algún día a tu casa, te lo he preparado. Me gusta quieras. abrir la nevera. Así. Y ver qué hay dentro de la nevera. A mí me gusta ir a casa de la gente, pero porque me llama la atención una cosa, y es que cuando vas a casa de una persona y te encuentras un televisor así de 50 pulgadas, qué pocos libros hay. Y en cambio, cuando llegas a una casa y ves una tele pequeña, me llama la atención porque normalmente hay una gran estantería de libros. Eso, piénsalo en la gente a la que tú vas a ver y dirás, hostia, es verdad. Y eso que ahora cada vez hay menos libros, están todos en el ordenador, pero siempre sigue quedando parte de eso. Entonces, dependiendo del tamaño de la tele que tienes, así es tu desarrollo personal. Venga, lo tengo tascas. clarísimo. No te sirve... No, estaba pensando, mi tele tiene tropecientos mil años. El día que se estropee, me voy a plantear si compro otra. Yo tengo una tele de 50 pulgadas.
¿Y cuántos libros? No lo sé, muchísimos más. Pero una televisión que está conectada con un cable HDMI a un ordenador antiguo, pues para ver algún o documental de Netflix, que suele haber documentales muy buenos en muchas ocasiones. Por cierto, hablando de esto, vi una película totalmente recomendable, La cabaña, que me hizo darme cuenta de muchísimas cosas. Y es una película que si yo hubiera visto hace 10 años habría dicho, vaya rollo. Pues a la persona que me la recomendó y a las personas que se la recomiendo, wow, es que es muy fuerte la película. La cabaña, está en Netflix. Está en Netflix. Venga, ya tengo deberes. Muy recomendable. Para tengo este muchas, te paso luego todas las notas que tengo. Hecho. Pues lo tengo conectado, pues, algún directo en las mentorías en las que yo estoy, porque es más cómoda, estoy sentada tranquilamente y lo veo en grande. Pero la tele tal que sí, no. Entonces, no contradice lo que yo he dicho. Sí tengo una tele grande, pero no hay emisión de televisión el como uso tal. Que le das, ¿no? ¿Y qué peso tiene la tele dentro del ecosistema familiar? Sí. Ya sea si vives solo, con pareja, con hijos, ¿no? Y el ruido. Mira, yo durante muchos años tenía la tele siempre encendida. Había varias televisiones en casa y fuera por donde fuera y la planta a la que fuera estaban las televisiones encendidas y era porque necesitaba ruido. No era capaz de soportar el silencio, que es algo que nos ocurre con mucha frecuencia y que de hecho cuando llegas a un cierre de ventas es algo que suele hacerte efecto. O sea, como no sepas soportar el silencio, estropeas la venta. Ser capaz de apagar la televisión y dejar que el tiempo se pare y analizar simplemente los ruidos que hay en casa, descubres ruidos increíbles. Cuando yo me divorcié y sonaba el teléfono móvil, el sonido que tenía el teléfono hacía que los chuchis se pusieran nerviosos. Tuve que cambiar el sonido del teléfono para que fuera un sonido distinto a los demás y dije, wow, si es que nos afecta y traemos grabados en nuestra cabeza, incluso eso, para unos perros, el sonido de un teléfono. O sea, ese sonido va a generar en que va a haber una discusión en el que Yolanda se va a enfadar. Entonces, fue cambiar el sonido del teléfono, nunca más se alteraron por el sonido. O sea, cambiaste como el tono de la llamada. El tono, sí, ¿vale? el tono de la llamada, eso es. Eso, hay una cosa que yo llegué a poner alarmas con canciones y las acabé aborreciendo. Y siempre pienso qué importante es, ¿no? Yo cuando trabajo con personas en todo lo que es el proceso de branding, creación de identidad y demás, les pregunto cuál es la canción a la que sonaría su marca, porque es la que me ayuda a trabajar de fondo, ¿no? Esa parte de... No sé, antes hablábamos de la esencia, ¿no? Yo creo que a veces la esencia es buscar como mucho y no encontrar nada. Pues cuando no encuentras nada es ahí donde están las cosas, ¿no? Y me ayuda mucho el ponerme esa banda sonora que me recuerda todo el tiempo a algo muy concreto. Y de hecho, yo tengo la canción que sonaba cuando nacieron mis 2 hijos. Preparamos una lista de canciones que eran todas susceptibles de poder estar en este momento. Y luego la que sonaba, ¿no? Y qué fuerte el asociar a sonidos concretos, como los olores pasa, ¿no? Sí. Que nos teletransportan a algo que tiene, pues esa canción la habrás escuchado en 80.000 sitios, pero esa canción es, ¡pam!, ese momento. Es todo porque al final son emociones. Es como el comer algo de, ay, esto lo hacía mi abuela, esto lo hacía no sé quién. Te lleva a vivir esa emoción. Entonces la emoción que hayas tenido en esa vivencia puede ser agradable o desagradable. Entonces esa canción, ese recuerdo, pues hace que digas, uy, no, esto no lo quiero escuchar, o sí lo quiero escuchar, porque te lleva a un buen recuerdo. Si te pusiera ahora mismo una alfombra roja para que desfilaras, ¿qué me dirías? ¿Qué te diría? La mejor alfombra roja que tengo ahora mismo es cuando paseo por las piedras de Altea con mis perros. Esa es mi mejor alfombra roja, la que más me gusta. Señal de que estás haciendo las cosas como sientes que las tienes que hacer, ¿no? Sí. Y dedicando el espacio realmente a cultivar eso que llevas dentro. El ser exitosa, pero para ti. Es que esa es la gracia. Sí, no para los demás. Es que esa es la gracia y yo creo que es lo que lo cambia todo. El no hacer las cosas por ni para, sino realmente es, joder, conéctate con eso que te hace feliz a ti. Porque una vez encuentras eso, el efecto que se provoca... Es que yo te he dicho que pasé de cocinar para agradar a los demás a ahora disfrutar cocinándome. Y te pones tu copa de vino, te haces tu comida, o sea, cambia por completo. Voy a cenar fuera o voy a comer fuera. El
el hacer las cosas por y para ti. Yo era incapaz. O sea, si yo comía o cenaba fuera años atrás, era porque me pillaba de un sitio para otro. Yo ahora hay noches que salgo sola a cenar. Wow, ¿sabes que es algo que me cuesta la vida? Sí. Sí. A mí me gusta mucho, porque además aprendes mucho de las personas. La comunicación no verbal es brutal. Y te das cuenta que, y yo he estado ahí en ese sitio, ¿cuántas mesas de parejas y está cada uno con su móvil? Sí. O sea, Y tienes dices, más ¿para qué conversación tú estando sola que otros. Sí, sí. Entonces es disfrutar, ver el buen tiempo. Yo tengo la suerte de poder bajar mucho a cenar a un puerto, entonces ver los barcos, cómo se mueven. He tenido que gestionar el miedo que tenía al viento. Wow, pues vives en un sitio que... Por eso mismo. ¿no? O sea, era de, Dios mío, el viento. Y en cambio ahora sigue haciendo ese viento. Me hice experta en viento, O sea, mi entorno me decían, ¿qué tal el viento? Digo, esperar, que os voy a decir la velocidad de hoy. El gestionar ese viento en cuanto al miedo. Porque ahora mismo hay noches que hace mucho viento y no es la emoción de ¡qué miedo! No, es que quiero dormir. Y eres capaz de que tu cerebro te permita el dormir, aunque te despiertes varias veces y no descanses igual, ¿no? Pero por el ruido, no por la emoción del viento, de esa noche de autos que hubo en enero después del incendio, etcétera, etcétera. Entonces, llevo un año, va a ser un año ahora en octubre, de mucho aprendizaje, más a nivel personal, estando en Altea, en esta casa. Qué bonito es poder vivir esas transformaciones, ¿no? Y cómo sentimos una misma cosa de maneras diferentes. Totalmente. Yolanda, me gustaría terminar con algo que se me acaba de ocurrir y que he pensado, ¿ves? Pues así terminarán los próximos episodios, como sea que vayan a ser. Me gustaría saber qué le agradecerías a la peor Yolanda que recuerdes. El haber sido como era. Porque si no hubiera sido así, no sería hoy en día como soy. O sea, estoy eternamente agradecida a esa Yolanda. Pero además a ella, no justificando si lo traes del padre, de la madre o del abuelo. No, no, no. O sea, esa Yolanda para mí ha sido la mejor. Que es la sin que ha ella, hecho. ¿no? Es que sin ella no estaba yo aquí. No, no. Y además es curioso porque, fíjate, si no hubiera estado esa Yolanda y no hubiera llegado ese momento de toma de conciencia de, por aquí no, Yolanda, tienes que cambiar. ¿Cómo sería mi vida ahora? ¿Te imaginas? Hoy no estarías aquí, pues estarías no, vamos, vendiendo coches. O cocinando para los demás, o haciendo todo a los demás, o siendo exigente. O sea, mira, yo había una frase que repetía mucho cuando se iniciaba un pequeño conflicto de conversación en un restaurante que no te gusta la comida, en un servicio que no... La gente tiende a decir mucho, ¿pero me entiendes? A mí ahora cuando alguien me dice, ¿pero me entiendes? Le digo, sí te entiendo. Pero, ¿me lo puedes volver a explicar? Cuando a mí me decían, ¿pero me entiendes? Yo decía, mi capacidad de entendimiento supera tus niveles de explicación. Esa era yo, Ana. Esa era yo. Entonces, claro. Wow. ¿Y seguro que lo decías? Convencida. Así, con el pecho para afuera, ¿no? En plan, sí. A ver, mindundi. Pero es que, pues te puedo contar cosas que me vienen a la cabeza. Llegar a un sitio, recuerdo que tenía una entrevista y de repente molestaban los coches y vino una persona a decirme, me deja las llaves y le aparco bien el coche. Y es que lo recuerdo, él se llama Juan Carlos, hoy en día es un grandísimo amigo desde hace muchos años. Y le miré y le dije, ¿por qué piensa usted que mi coche está mal aparcado? En vez de decir, no te preocupes, está bien aparcado el coche, ¿no? Era así, o sea, iba continuamente y ahora no. O cuando alguien no hacía algo como yo quería que se hiciera, porque todo era lo que yo quiero. Ese ego, pues, ¿no? Sí. Que no te permite ver más allá de lo que no es como tú quieres. Sí. ¿Y eso no te hacía sentirte mucho más sola? Pensabas que estando llena de gente y haciendo fiestas con 40 personas y teniendo un cumpleaños donde ¡wow! Tienes un montón de gente, te sientes más feliz. De hecho, fíjate, la gente celebra el 50 cumpleaños y es el único cumpleaños que yo no he celebrado. El 50, o sea, qué fuerte. Es el único que dije, no quiero fiesta. Porque ya estaba yo en, no, esto no es como tiene que ir. Así que genial, estoy súper agradecida a esa Yolanda, Cruella de Vil, Teniente O'Neill, me llamaban de todo. Muy exigente. Y si te fueras a la Yolanda de dentro de 10 años, ¿qué le pedirías a la Yolanda de hoy que hiciera por ti?
que siga levantándose. Que siga. Pues si tiene en la agenda ir a pasear a los chuchis, saldrá pitando segurísimo. Oye, Sí. que sea como sea que organices tu vida y tu agenda, que lo hagas siempre por ti, Sí. porque eso te permitirá, creo, al menos así lo vivo también, el poder hacer también las cosas por los demás, que al final es un poco Es lo que haces. es un poco lo de siempre, ¿no? Pero sobre todo lo haces por ti. Cuando tú le entregas algo a alguien y estás con alguien, es porque quieres estar con esa persona. Es decir, en ese momento lo más importante para ti es estar con esa persona. Entonces te lo estás regalando tú porque tú decides estar con esa persona. Yo, por ejemplo, cuando enseño a mis clientas y alumnas el cómo vender ellas, cómo decidir qué es lo que quieren hacer, ¿no? No digas gracias porque has comprado mi programa o mi servicio. No. Diles que enhorabuena porque se han dado una oportunidad y han dicho que sí, sí a ellas mismas. Y decirnos sí a nosotras cuesta mucho porque no nos han enseñado a eso. Nos han enseñado a complacer a los demás desde chiquititas. Ha venido no sé quién, dale un beso. Oye, que está aquí, como os recuerdo yo, está aquí no sé quién y has estado toda la tarde ahí estudiando y no has salido a verle. O sea, tenemos que ir haciendo lo que nos dicen los demás, ¿no? No. Yo la frase mía del año pasado era: solo soy responsable de lo que hago y lo que digo frente a lo que hacen o dicen los demás. Y era: controla tus emociones, gestiona esa chuki que llevas dentro. Y este año es di no a los demás para decirte sí a ti. Gran aprendizaje. Sí. Entonces no, tengo que ir diciendo más veces que no, porque son síes que me doy. Y si te digo, ¿vamos a comer? Eso ya estaba pactado y te había dicho que sí. Oye, Yolanda, ha sido un placer tenerte aquí. Creo que tienes una sabiduría por todo lo que has vivido y toda esa evolución. Gracias. Sobre todo por la parte que viene, ¿no? Que es, últimamente me encuriosece, no sé cómo se dice, pero me llama mucho la atención el fijarme en mujeres de 40, 50, que es la próxima versión de mí misma, ¿no? Que va a aparecer. Y me ayuda mucho conocer a personas como tú. Me alegro que te haya ayudado. Porque me resulta muy esperanzador, te lo prometo. Se puede conseguir, si quieres lo puedes conseguir, pero no te lo digo como frase bonita de post, de publicación de redes sociales, no. O sea, si tú quieres conseguir algo, puedes conseguirlo. Va a tardar el tiempo en el que tú tardes en conocerte y en aceptarte. Va de eso. Que esas dos cosas las dejamos para otro día porque nos podríamos tirar otro ratito. Así es. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar en yolandarosado.com, en la página web, o en yolandarosado_com en Instagram, que son los dos sitios donde más estoy. Pues ha sido un placer. Ha Vámonos sido mío. a comer. esa comidita. Y oye, así terminamos esta larga etapa de una década que va a dejar de existir como la venís conociendo y llegará algo cambiada y creo que mucho mejor. Sí, Así que aquí cierro yo los capítulos Sí. con quién era la Yolanda del pasado, esta es la nueva Yolanda y vais a ver todo lo que ella trae. pues firmo esa frase y os espero en septiembre. Así que nada, Nos vemos. disfrutar Gracias. mucho. Una década, un podcast para arreglar el mundo y de paso a ella misma, con Anna Rosell.